No los veo muy convencidos. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien, abra su Biblia, por favor, al libro de Salmos 96, por favor. El Salmo 96 en nuestras Biblias. Salmo 96, por favor, en nuestras Biblias. Hoy estaremos hablando cuál es el centro. ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el centro? ¿El centro, pastor, de qué? El centro de nuestra atención, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro servicio. Estoy hablando acerca de eso. ¿Cuál es el centro? El centro de todo lo que nosotros somos. Vamos al Salmo capítulo 96, por favor, en nuestras Biblias. Siempre les animo a que usted pueda tener una Biblia. Traiga su Biblia, traiga un lapicero, traiga un cuaderno donde usted pueda hacer anotes, de tal manera que cada uno de nosotros pueda saber, hermanos, de que lo que estamos predicando sea según la palabra de Dios. Recuerda una cosa, que como hombres no somos infalibles. ¿Qué significa infalible? Significa básicamente que nosotros, esta palabra es que no tiene errores, que no se equivoca. La única persona infalible y la única cosa infalible es Dios y la palabra de Dios. Aparte, cada uno de nosotros nos podemos equivocar, aún hermanos predicando o enseñando, tenemos algunos puntos que nos podemos equivocar, sea inconscientemente o conscientemente. Debemos de saber claramente esto. Así es que, hermanos, es importante que usted lea su Biblia, estudie la palabra de Dios, para que estas cosas que enseñamos aquí en la iglesia pueda ser conforme a la palabra de Dios. Salmo 96, por favor, en su Biblia, si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Quién está de acuerdo con esto? Diga un fuerte amén. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. En este salmo, si podemos seguir adelante, encontramos, creo, en su totalidad, un salmo de alabanza, un salmo de magnificencia, un salmo de exaltación. Encontramos un salmo que constantemente está diciendo: a Jehová sea la gloria, a Jehová sea la honra, Jehová, Dios, 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 Dios. Y toda la esplendidez y toda la honra, el cántico, la alabanza, el poder y todo, solamente es Dios. Y así como este pasaje, encontramos cantidad de pasajes en toda la Biblia que comienzan a resaltar. Y pareciera que cuando usted y yo leemos la Biblia, puede ser esto muy cotidiano, de repente es parte de nuestro lenguaje, de nuestro léxico, decir, dale la gloria a Dios, dale la honra a Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿verdaderamente lo estamos haciendo? ¿Realmente Dios es el centro de nuestras vidas? ¿Realmente Dios es el centro de nuestra atención? ¿Realmente Dios es el centro de nuestro servicio? ¿Realmente Dios es el centro de nuestra adoración? Pastor, ¿cómo hace esa pregunta si estamos en una iglesia donde se canta a Dios, donde se predica de Dios, donde se sirve de Dios? ¿Cómo hace esta pregunta? Y para serles honestos, yo me hice esta pregunta. Cuando estuve en Perú y escuché varias cosas que estaban sucediendo alrededor de la iglesia, alrededor de cosas que comenzaron a decir de mí, etcétera, etcétera, de mi familia, hermano, yo dije, Señor, ¿por qué esto ocurre? ¿Cuál es el problema de esta situación? ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? ¿Por qué yo tengo que tener una actitud como la que debería de tener? Y para serles honestos, tuve, y a veces salgo con una actitud muy carnal, para ser honestos. Pero no podía responder, no puedo responder, no puedo actuar como todas las personas quieren actuar. Tenía que preguntarme claramente, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Y llegó esta frase, hermanos, leyendo un libro, donde dice, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es el centro de nosotros? Y para serles honestos, creo, de repente me equivoco,
que nos hemos equivocado. Creo que hemos salido del lugar correcto. Creo que no estamos centrados como debería de centrarnos. Ahora hablo de una forma muy general, no se me ponga bravo, ¿sí? Cámbiame la cara, por favor, ¿sí? Estoy hablando de una forma muy general. Creo que muchas veces, tanto usted como yo, y no quiero decirlo yo primeramente por si tiene el burro por delante, no nos hemos enfatizado en lo que teníamos que enfatizarnos. ¿Y cuál es? El centro es Dios. Nunca lo olvide. Yo sé que usted lo tiene en la mente. Yo sé que usted lo tiene de repente en sus acciones, pero muchas veces en nuestras vidas, en nuestras prácticas, en nuestro hablar, olvidamos quién es el centro de nuestra atención, de nuestro servicio y de nuestra adoración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese día que nos das. Gracias, Padre, por traernos con bien, Señor, a este lugar, tu iglesia, Señor, a Venezuela. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos día tras día, que no pueden ser, Señor, comparadas ni sobrepesadas, Señor, con las cosas que nos ocurren, que muchas veces para nosotros son malas, indudablemente, claro que no. Señor, que solamente queremos pedirte, quiero pedirte, Señor, en este momento, que tú puedas hacer exposición de este mensaje para este servidor tuyo, Señor. Y que al predicar este mensaje, Señor, pueda ser también de bendición a otros hermanos. Lo que queremos, Señor, es siempre honrarte y glorificarte, que tú seas el centro. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que debería de ser en mi vida, en mi servicio, en mi atención, en mi adoración. Perdónanos, Señor, como iglesia, si no hemos hecho lo que deberíamos de ser. Y si estamos en el lugar correcto, Señor, gloria a ti, Señor, que sigamos adelante. Pero ayúdanos, Señor, a que esta exhortación pueda ser también una advertencia a cada uno de nosotros. Y que si es momento, Señor, de redarguir, Señor, redarguye en esta mañana y esta tarde, para que nosotros podamos centrar nuestras vidas correctamente y nuestra iglesia también. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Como le dije, este pasaje no es el único que encontramos en toda la Escritura. Me encantaría poder tocar todos los versículos que hablan de gloria, magnificencia, honor y dignidad hacia Dios, pero estaríamos días tras días tratando de poder leer algunos versículos. Leer todos los versículos. Pero me gustaría leer algunos versículos, si usted los pueda anotar, si no tengo todo el tiempo, pero si usted los quiere buscar, perfecto. El Salmo capítulo 29, verso 2, el Salmo capítulo 29, verso 2 dice, dad a Jehová la gloria. Dad a Jehová la gloria. Y como usted y yo sabemos muchas veces la palabra gloria, alabanza, honra, magnificencia, pero muchas veces no entendemos lo que significa la palabra gloria. La palabra gloria significa belleza externa, habla de un ornato, habla de una distinción, habla de un orgullo. Y básicamente lo que está diciendo es, dale la belleza a Dios solamente, dale el ornato solamente a Dios, dale la distinción solamente a Dios. ¡Wow! Es una palabra muy profunda, que muchas veces hemos olvidado de darle todo este orgullo, toda esta belleza, solamente es a Dios. Y dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando nosotros entendemos esto, podemos darle una adoración correcta y una alabanza a Dios, porque el único que se merece esta magnificencia y gloria es Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso del 11 al 13. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 13, dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová. Y subraya esa palabra si lo tienes, dice, tuya es, oh Jehová. Es decir, de nadie más es esas cosas que se va a mencionar. ¿Cuál es tuya? Uno, la magnificencia. Y esta palabra magnificencia significa la grandeza. Habla de la gran dignidad, habla de las grandes cosas. Y él dice solamente, solo la grandeza es tuya. Solo tú eres digno, Señor. Las cosas grandes solamente son tuyas. Pero no solamente habla de la magnificencia, habla también de el poder. Dice, tuya es, oh Jehová, el poder. ¿De qué está hablando? La potencia. Está hablando de la fuerza. El hecho de que tú y yo sigamos adelante no somos nosotros, ¿te has dado cuenta? Porque somos tan débiles. Y esta pandemia nos la demostró a todo el mundo cuán débiles y cuán insignificantes somos. ¿Es verdad o no es verdad?
Es decir, que cuando yo salgo adelante en las adversidades y digo, wow, ¿cómo pude salir adelante? Tengo una cuenta. Solamente de Dios es esa fuerza que estuvo en nosotros. No solamente la magnificencia y el poder, sino también la gloria, ya dijimos, la belleza, el ornato, la distinción. Pero no solamente eso, sino también dice, la victoria es propiamente la meta, el blanco, el objetivo brillante en el cual nosotros vamos hacia él toda la vida. Es decir, que cuando algo sale bueno en nuestras vidas, en nuestras familias, hermanos, es de él la victoria. Ahora doy gloria al Señor porque mi hija se casó y espero en el Señor que todo salga bien, hermanos, en su matrimonio, que sus hijos puedan seguir adelante. Todavía no vuelo a abuelo, por si acaso, ¿ok? Pero ¿sabes cosas? Si salen estas cosas, no es mi victoria, es de Dios, porque solamente a Él pertenece la victoria. Y también que dice, es el honor, solamente es del honor. ¿Qué significa la palabra honor? Grandeza. Grandeza. Estaba escuchando cuando venía al servicio en la BBN y un predicador decía que no hay grandes hombres de Dios, sino que solamente hay hombres en manos de un gran Dios. Y es verdad. No sé si a ustedes les conté esta anécdota que escuché no es anécdota, escuché una canción hace muchos años atrás que era cristiana, pero era interesante. No la tomo como cristiana, pero bueno, dice, era la canción de un burro. Que dice que el burro llegó donde los otros animales y decía, ¿se ha dado cuenta que yo soy famoso? Y el burro llegó con lentes, con reloj de oro, anillos y una vestimenta y decía, ¿no se daban cuenta que cuando yo entraba a Jerusalén todo el mundo me aclamaba y me decía, Hosana, arriba, y levantaba las manos y me colocaban algunas alfombras para que yo pisase? Era famoso. Hasta que él le dice, burro, burro, no eras tú, era el que estaba encima de ti. Y sabes, a veces caemos en eso. A veces pensamos que nosotros somos los grandes. A veces pensamos que nosotros somos las personas especiales. Y Dios dice, te equivocaste. Solamente Dios es la honra, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Solamente Dios. Y para serte honesto, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, ¿o no es así? Pero cuando sigamos adelante nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos perdido ese centro. ¿Qué más dice Colosenses capítulo 1, verso 16? Otro pasaje. Colosenses capítulo 1, estamos yendo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de unos versículos muy rápidos, para demostrarnos que bíblicamente el centro de nuestra atención, oración, servicio, es Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16, dice, ¿está conmigo si lo tienes? Porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Por eso que la magnificencia, el poder, la gloria, todo pertenecen a Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y es verdad. Tuya es perdón, estoy en otro versículo. Porque por Él fueron todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, ¿qué dice? Tú sabes que hay dos mundos, ¿no? Un mundo visible que es el nuestro y un mundo invisible, donde están las huestes espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, todo es tuyo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio ¿de quién? De Él. Y para Él. ¿Se ha dado cuenta? El centro de todo es Dios. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos fueron creados por Dios y fueron creados por Él y para Él. Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Romanos capítulo 11, verso 33 al verso 36. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él entonces sea que la grandeza, la gloria, la magnificencia, el poder, la victoria por los siglos de los siglos. ¿Te has dado cuenta? Entonces vemos en toda la historia una doctrina muy fundamental que es todo el centro es Dios. Dios, 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 Dios. ¿A quién le vamos a dar la gloria? A Dios. ¿A quién le vamos a dar la victoria? A Dios. ¿A quién va a ser? Dios, 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 Dios. El centro es Dios.
Primer libro de Pedro, capítulo 5, versos del 10 al 11. Primer libro de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 5, del verso 10 al 11. Dice la palabra de Dios: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y miren estas palabras: a Él sea, pero la gloria ¿de qué? De que usted sea firme, de que estemos estables. A Él sea la gloria ¿de qué? Que gracias al Señor Jesucristo podemos ser salvos. A Él sea la gloria. No solamente a Él sea la gloria, ya conocemos esto. A Él sea la gloria y el imperio. Esto significa la fuerza, la fortaleza, el poder. Está hablando de un poder magnífico. Esto va a derivar básicamente de una raíz griega que significa que Él va a perfeccionar. Es decir, Él va a concluir, Él va a terminar absolutamente todo en usted y en todo el mundo, de acuerdo a sus planes de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Nuevamente comenzamos a hablar acerca de la gloria, la magnificencia, el poder, el imperio, solamente de Él. Otro pasaje para que no se aburra. Bueno, tengo más pasajes. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. ¿Está conmigo? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te has dado cuenta nuevamente? Tú eres el único que puede recibir la gloria, la honra. Pastor, eso ya sé. Si eso ya sabes, ¿por qué entonces se escribió este pasaje? Abra conmigo a Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 8. Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 8. Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 8. Quiero que todos lo puedan encontrar. No lo leas todavía. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Ahora sí. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Si no sabes dónde ubicarlo, ubica Mateo, y antes de Mateo está Malaquías. ¿Usted está de acuerdo conmigo entonces que la gloria, la magnificencia, el poder, el imperio, todo es solamente para Dios? ¿Estás conmigo? ¿Sí o no estás conmigo? Quiero que me sigas, porque si no me sigues no vas a poder comprender lo que quiero llegar a enseñar. ¿Usted cree que todo lo que tenemos es de Dios? ¿Usted cree que todo lo que somos es gracias a Dios? ¿Usted cree que lo que vamos a poder tener o vamos a poder ser solamente es de Dios? ¿Por qué ocurre esto? Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8. El Hijo honra al Padre. ¿Y el siervo a quién? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cuando estaba entregando a mi hija, a mi yerno Jameson, la abracé, me despedí de mi hija para dársela los votos matrimoniales y toda la ceremonia. ¿Sabes qué mi hija me dijo, papá? Te amo con todo mi corazón y siempre te voy a amar. Ahora, no es la primera vez que me dice que me ama, no es la primera vez que me escribe. Gracias al Señor, hemos tenido siempre, ellas siempre han escrito en el Día del Padre, festejos o cumpleaños, siempre han escrito cosas y todas ellas las guardo. Tengo un maletín lleno de cosas que las he guardado durante todos los años. Todo lo que ellas me dieron, escribieron, las tengo guardadas. Pero esas palabras en ese mismo instante fueron de honra y de mucha alegría. Y tú y yo estamos de acuerdo que el Padre, el Hijo va a honrar al Padre, debe de honrar al Padre, y el siervo a su Señor. Y mira lo que dice, por favor, estos versículos. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está? ¿Están conmigo? Dios escribiendo por medio de un profeta, le dice, ¿tú sabes que debes honrarme a mí? Le dice, sí, claro que sí, la honra y la gloria y el poder. Igual que tú y yo acá repitiendo cosas, amén, amén, amén. Y entonces Dios comienza a escribir al pueblo de Israel. Y para serte honesto, si nos comparamos un poquito al pueblo de Israel, quedamos un poquito más abajo.
No en preferencias ni en nada, en ninguna manera, sino en conocimiento, en trayectoria. Porque ellos desde muy pequeños conocen la ley, etcétera, 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 muchas cosas. Entonces Dios le dice a su propio pueblo, si realmente yo soy tu Padre, yo soy tu Señor, ¿por qué no me honras? Porque es fácil decir, la gloria y la honra a Dios. Y ellos comienzan a decir, ¿dónde está mi honra si soy tu Señor? Dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, comenzando desde el liderazgo, que menospreciáis mi nombre. ¿Te has dado cuenta? Estaban ellos menospreciando su nombre. Y la pregunta que tenemos que decir, ¿y en qué estaban menospreciando? Y ellos mismos respondieron y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y él responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan. ¿Estás conmigo? ¿Qué estaban ofreciendo? La palabra inmundo significa no puro, mezclado, contaminado. Y es decir, pastor, ¿pero qué? ¿Tenían que ofrecer pan? Sí, recuerda que dentro del pueblo de Israel había el templo y muchas cosas, y había que tener pan, tenía que ser incienso, etcétera, etcétera. Y lo que estaban dando los sacerdotes, ellos mismos, y lo que traían del pueblo, porque ellos lo ofrecían, toda ofrenda hacia Dios, dice, son pan inmundo, son pan que no conviene, son pan que no agrada a Dios. En otras palabras, estás contaminando mi templo. ¿Y por qué cuidaban tanto el templo? Porque en el templo estaba el Shekinah, estaba la presencia de Dios. Y para ser honestos, el Shekinah ya se había alejado hace mucho tiempo del templo. Y estaba diciendo, están haciendo cosas incorrectas en mi templo. Sigamos adelante. ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es ¿qué? Despreciable. ¿Pero por qué despreciable? ¿Había sucedido algo? ¿Por qué estaba diciendo despreciable? Y cuando ofrecéis animal, ¿qué? Ciego. Para el sacrificio, la pregunta es, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo y lo enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Una cosa es lo que tú piensas y lo que yo pienso. Una cosa es lo que tú dices y lo que yo digo. Otra cosa es nuestras acciones. Otra cosa es cómo lo estamos reverenciando a Dios, cómo lo estamos honrando a Dios. Y para ser honestos, si no le estamos dando la honra a Dios, no estamos dando lo mejor hacia Dios, no sirve de nada, no lo estamos honrando. Si estamos dejando a Dios por el último o dando lo que nos sobra de nuestro dinero, tiempo, talentos, dones, y déjame una cosa, acá en esta iglesia hay muchas personas que tienen unos dones extraordinarios, pero lamentablemente no los utilizan. Y tú me puedes decir a mí o a nuestra iglesia que honras a Dios. No nos engañemos. No te engañes tú y no me quieras engañar a mí. Ni tampoco yo quiero engañarte a ti. Pero el centro es Dios. El hecho de que tú estés en la iglesia y el hecho de que yo esté en la iglesia y cómo nosotros vivimos en nuestras casas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, alrededor de nuestro vecindario, en medio de nosotros como hermanos, en esta sociedad en la que vivimos, va a demostrar si honramos o no honramos a Dios. En esta sociedad vamos a ver, hermanos, si las personas van a creer efectivamente si vivimos y el centro es Dios. Y constantemente todo encontramos la gloria y la honra de Dios. Ya habiendo visto estos versículos, vivimos en un mundo, hermanos, donde pareciera que cada uno de nosotros tiene su centro bien definido. Vuelvo a repetir. Viendo estos versículos y viendo nuestras vidas, ¿pueden ayudarme, por favor, a subir un poquito más el volumen del micrófono, por favor? Vivimos, hermanos, que estamos claros y definidos en el centro de nuestras vidas. Para hacerte un ejemplo, hay algunos que solamente viven para sí. Su centro es vivir para sí.
Ellos dicen frases como estas, muy humanistas: si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo podría amar a Dios y a otras personas? Pareciera ser que este razonamiento o esta argumentación es tan lógica, tan clara, pero es antibíblica. Y vemos claramente que solamente están viviendo para sí mismos. Y todo lo que hay a su alrededor es sí mismos. Yo me tengo que cuidar bien, yo me tengo que tratar bien, yo me tengo que hacer esto, etcétera, etcétera. Hay otros que su centro está muy claro, otros viven para el dinero y su comodidad. Ellos dicen, para vivir bien se necesita dinero. Y todo lo que hay en su centro es hacer dinero. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿está mal tener dinero? No. Es decir, significa que si yo soy rico, y va a haber muchos envidiosos. Si usted es rico, va a haber muchos envidiosos. Créanme, la envidia es pecado. Usted dice no dice amén, no dice nada, pero sí la envidia es pecado. El problema no está en la riqueza. El problema es que ponemos a la riqueza como si fuera nuestro centro, nuestro Dios. Si todo lo que está en tu mente es hacer dinero y tener una vida cómoda, lamentablemente tu centro está bien definido y lamentablemente Dios no va a estar en esa vida. Porque Dios no comparte con nada, con nadie, su gloria. Aunque tú vengas a la iglesia todos los días, aunque tú leas tu Biblia todos los días, pero si tu centro es tener comodidad y tener dinero, lamentablemente Dios no está ahí. Otros tienen su tiempo bien definido, es la autocomplacencia o la autosatisfacción. Y esto no tiene que ver netamente con pecados y concupiscencias, que tiene que ver con esto. Pero también muchas personas quieren ser autosuficientes aún en su propia conciencia, para apaciguar su propia conciencia. Estas personas viven y quieren vivir su vida de una manera muy libertina, algunas. Otras, ser mucho trabajar y apaciguar su conciencia y tener muchos servicios sociales en su vida. Ayudar a muchas personas para así apaciguar su conciencia. Y otros viven de una manera muy libertina porque su centro está muy claro. Quiero autosatisfacción, yo sentirme bien con lo que yo hago. ¿Has escuchado personas que dicen, pero yo no he hecho nada mal a nadie? Sí, todos somos pecadores, pero yo no soy tan malo. ¿Has escuchado con esas personas? Son personas que están en este centro. Otras personas viven para llenarse de conocimiento y razonamiento. Su estilo de vida está basado básicamente en estas dos cosas: llenarse la cabeza, hablando de filosofías, hablando del mundo, hablando de noticias, hablando de cultura, pero también de la Biblia. Y tienen su razonamiento muy bien claro. Pero hermanos, pareciera que ese razonamiento no encaja en la vida diaria. Las cosas no lo hacen correctamente. Las mezclan. Su razonamiento humano o humanismo con la Biblia los comienzan a mezclar, de tal manera que cuando tú escuches dice, oye, tiene razón. Pero cuando ves a la palabra de Dios dice, este está pelado. En estos audios que me enviaron, que no fueron otras personas, sino la misma persona que lo grabó y me lo envió, cuando yo escuché la primera vez, hermanos, dije, wow. Pero cuando fui a buscar a la palabra de Dios, a examinar mi vida, casi me engaña. Casi me engaña. Y lo tenemos constantemente. Pero estas cosas que parecieran muy triviales, estas cosas de centro que parecieran muy mundanas, que estas cosas no existen dentro de la iglesia, pareciera que estas cosas humanistas se han introducido dentro de la iglesia, desviando el centro. Y ahora estamos viviendo para sí mismos. Y nos hemos enfocado como iglesia en nuestra humanidad. Quiero que lo voy a repetir para que lo puedas entender. Estas cosas que pueden ser muy triviales, que parecieran que están allá afuera y no aparecen en la iglesia, sí se han invertido, sí se han introducido, sí se han metido dentro de nuestra iglesia y las iglesias. Y hemos desviado el centro principal. ¿Cuál es el centro principal? No te escucho. ¿Cuál es el centro principal? A ese a la gloria, la honra, magnificencia, el poder, toda la fuerza, la victoria.
Y hemos cambiado para que la iglesia de Cristo Jesús, que le dé la honra a Él, ahora nos enfoquemos en la humanidad. Nos enfoquemos ahora para sí mismos. La iglesia no fue creada para nosotros mismos. La iglesia fue creada para darle gloria, honra, de vida a Dios. No fue para nosotros. Y cuando una iglesia comienza a vivir para sí misma y sus satisfacciones, no es la iglesia de Cristo Jesús. Entiéndanlo. No quiero simplemente que diga, sí, amén, pastor. No, quiero que lo entiendan. Quiero que lo lleve a casa. Quiero que lo busque según la palabra de Dios, si esto es verdad o no es verdad. Porque nosotros hemos infringido en esta situación. Nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora la iglesia se ha centrado en ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir para que después dijo, usted dijo y no, esperemos que lo puedan grabar, que siempre lo graban. Ahora la iglesia se ha centrado a ayudar a las personas y que las personas se sientan bien consigo mismas. Es decir, ahora no se puede ofender a las personas en la iglesia. Es decir, que si yo digo algo que es bíblico y lo puedo ofender, el malo soy yo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo, o sea que el que fornica, el que adultera, pobrecito de él. O sea que el que le disciplina está mal disciplinar. O sea que el que hace algo incorrecto o pecado, no debemos de callar la boca porque si no se pueden sentir mal y se pueden ir. Un hermano en nuestra iglesia, usted lo tiene de conocimiento propio. Lo conocimos que era casado. Su esposa se fue a otro país. Y de pronto llegó a la iglesia a presentar mi pareja. Ya va, ¿cómo es la cosa? Pero el hermano no estaba casado con la hermana. Sí, pero nos separamos, que esto que el otro. Y eso le trata de dar derecho a traer a otra persona y presentarla como su pareja, como su esposa, como su conviviente. Y todo el mundo en la iglesia decirle, no le digamos nada, porque se puede ofender. Hay que hacerlo sentir bien para que no se vaya de la iglesia. Hablamos con el hermano, yo personalmente no. Hablaba otra persona, le dije, para que hable con esa persona. Hermano, perdóneme. Pero usted no puede llegar a la iglesia, habiéndolo conocido que es casado, y no está ni siquiera separado, ¿ok? Y de esto vamos a hablar también y vamos a enseñar, porque también hay... No puede venir a la iglesia y presentar como si fuera, y como que no pasó nada. Parece que el hermano se enojó, vino unos cuantos domingos y después desapareció completamente. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? El que se quiera ir, se vaya. Perdóneme, con mucho respeto. Con mucho respeto. Ahora la iglesia se ha centrado en satisfacer las necesidades de las personas. Y para ello nos hemos enfocado en placeres espirituales, tales como ¿qué? El amor a sí mismo. Ámese, hermano, a sí mismo. ¿Sabe que esto está de moda hoy en día? No sé si habrá llegado todavía a Venezuela, pero las iglesias en Perú, las iglesias en otros lugares están diciendo, si Dios te ama, tú tienes que amarte a ti mismo. Pero esto es contraproducente, esto es antibíblico. Y esta es la frase, si tú no te amas a ti mismo, si tú no te respetas a ti mismo, no puedes amar y respetarte a Dios, ni mucho menos a tu prójimo. Ahora, tampoco no es que vayas a tu casa y te flageles, ¿no? ¡Bla, bla, 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 bla! No. Estamos hablando de un equilibrio. ¿Amén o no amén? Hay gente que ya son salvas, tienen muchos años, dice, este cochino pecador. Y si tienes cochino pecador, no ha cambiado tu vida. Éramos cochinos pecadores. ¿Amén o no amén? Éramos borrachos, pero hoy en día, por la gracia de Dios, somos santos y debemos vivir santamente. Hemos tenido, mirad cuál amor nos ha dado para ser llamados hijos de Dios. ¡Wow!
Pareciera que esa argumentación o esa enseñanza, yo cochino pecador, y hay gente que dice, amén, pastor, duro, pastor. No, Señor, yo ya no soy cochino pecador. Y si sigo siendo cochino pecador, perdóneme, pero no ha habido una transformación en mi vida, una conversión en mi vida. ¿Sí conmigo? ¿Estás? Entonces hoy en día hemos llevado a la iglesia a satisfacer las necesidades de las personas. Primero sentirse bien, ahora las necesidades de las personas. Amándose a sí mismo, el amor al prójimo. Pastor, ya va, pero no quiero que me malinterpretes, ¿ok? Quiero que prestes acá, porque acá hay malas interpretaciones. Pastor, ¿está diciendo entonces que no debemos de amar a nuestro prójimo? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que están colocando por encima de el centro que sea Dios, honra y gloria, colocando como centro amor al prójimo. Ah, pastor, pero me va a disculpar, la Biblia dice claramente, si amamos a Dios, amamos al prójimo. ¿Quién está primero? Pero hay gente que quiere amar primero al prójimo, pero con su vida no ama a Dios. Seamos honestos, ¿hay gente buena o no hay gente buena? Hay gente que está saliendo, hermanos, ahí por donde yo vivo. Viene un carro, un señor con una carcochita y trae cantidad de alimento para esos perritos de ahí, hermanos, del parque. Y cuando ya llega el carro, los perros ya saben y ¡flum! Llegan completamente los perros. Es una cosa, esa persona es buena, ¿o no es así? Pero también lo hacen con personas. ¿Has dado cuenta que hay ONGs, organizaciones que ayudan mucho a las personas en operaciones, medicinas, en servicios sociales, construyen casas, hacen préstamos? Hermanos, está bien. ¿Y qué dicen? Amemos a nuestro prójimo. Y está bien, no estoy diciendo que no. Pero el centro no es eso. ¿Me está escuchando? No quiero que después, el pastor dijo que no ama al prójimo. Ya lo entiendo, el pastor. Entonces la iglesia se vuelve en un lugar de entrenamiento eclesiástico, de entretenimiento eclesiástico, olvidando que todo lo que hacemos, nuestro centro de atención, nuestro centro de adoración y servicio, es solamente Dios. Por eso que los cristianos hoy en día dicen estas cosas. No me tratan bien. No velan mis necesidades, no me toman en cuenta, no me valoran, no me aprecian. Por si acaso, no estoy lanzando estas indirectas. Estas cosas que escribí son mías, son las que yo he pensado, son las que yo he sentido, para aclararte. Para que después no salgas afuera y comiences a decir, el pastor te dio durísimo. Que está mal, que es pecado. Dios es mi testigo y sino que Dios me juzgue. Escribiendo estas cosas no las dije pensando en personas, las dije de mí. Porque yo muchas veces he dicho, no me tratan bien. Lo he pensado. Muchas veces yo he dicho, no velan mis necesidades. Yo lo he dicho, lo he pensado. Yo he dicho, no me toman en cuenta. Yo lo he pensado, yo lo he dicho. No me valoran. Yo lo he pensado, yo lo he dicho. No me aprecian. Yo lo he pensado, yo lo he dicho. Y Señor, perdóname. Y ya me perdoné con el Señor. Porque lamentablemente desvié mi centro. Porque pensé que mi centro era yo y me equivoqué. El centro es Dios. Seamos honestos. ¿Alguna vez tú caíste también en esto? Pastor, ¿y por qué está claro con esto? Porque tú y yo tenemos el mismo cuerpo. Tú y yo vivimos en el mismo mundo. Tú y yo vivimos con las mismas personas. Somos hechos de carne y hueso. Entonces, cuando la iglesia del Señor se centra en conocerle a Dios y glorificarle, y no nos enfocamos en las necesidades humanas, sino en glorificar a Dios, todo cambia. Todo cambia. Nuestra actitud
nuestra vida, nuestro entorno, todo cambia. ¿Sabes por qué? Porque seremos personas agradecidas y con propósitos bien definidos. No nos hemos dado cuenta que si le conocemos a Dios y le glorificamos, nuestras necesidades quedarán satisfechas. Estamos en la búsqueda de que nos traten bien, de nuestras necesidades, y los buscamos y reclamamos. Pero cuando nos morimos a nosotros mismos y le damos la gloria a Dios, Dios comienza a proveer cada necesidad, cada satisfacción, y comenzamos a estar limpios, puros, diciendo, ¡wow! Mi vida es magnífica. Porque Dios la llenó todo. Permíteme contarme un testimonio, no para egocentrismo o algo así, simplemente para compartir esta anécdota y que tú puedas utilizarla dentro de esta predicación como una cortina, como una ventana para ampliar un mejor la idea. Para serte honesto, yo estaba preocupado con el matrimonio de mi hija. No porque se casaba, no porque el muchacho era más o menos, porque créame, si el muchacho no estaba bien claro, yo decía que no se casara. Era por... Tú sabes que un matrimonio cuesta. Amén o amén. Yo quería darle lo mejor a mi hija. Lo que ella quisiera darle. Pero estaba preocupado. Pero hace muchos años atrás comprendí que la preocupación nunca debe de tomarme a mí. Todos nos vamos a preocupar. El día en el cual la preocupación me tome, entonces estoy mal. ¿Qué más bien me enseña la palabra? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y todas acciones de gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Fui al lugar donde debo ir siempre. Digo, Señor, tú sabes que quiero darle lo mejor a mi hija y que este día del matrimonio sea lo mejor para ella y para nosotros. Pero tú sabes mis necesidades. Así es que, si es tu voluntad, provee. Y si no, no. Y ahí terminó. Créanme, Dios es mi testigo. Allí terminó. Yo me voy a dormir bien, tranquilo, no te preocupes. Tengo preocupaciones, sí, a veces dan vueltas y trato de jugar, de pelear con ellos mis cosas, pero etcétera, etcétera. Y bueno, y de una manera magnífica, Dios provee las necesidades. Me voy a preocupar. Voy a decir, ¿pero por qué no me ayudaron? Mi centro es Dios. Él sabe mis necesidades y Él las va a proveer. Él sabe lo que yo necesito y me lo va a dar. Si Dios es el centro. Pero si Dios no es el centro, estamos bien complicados. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Yo sé que estoy demorando un poquito, pero me gustaría que usted lo pueda saber esto. Unos ejemplos bíblicos de esta argumentación, de este mensaje. ¿Sabe que cuando pasamos necesidades difíciles, económicas, enfermedad, etcétera, etcétera, ¿sabes que se convierten ellas en nuestro centro? ¿Cuántos han pasado necesidad económica? Levante su mano, por favor, con toda confianza, ¿sí? ¿Alguien ha pasado necesidad económica? Qué bueno, somos de la misma tribu. Aunque algunos de ustedes creen que yo no soy de esa tribu, por el hecho de que llevo una corbata, por el hecho de que llevo un traje, el hecho de que tengo un carro, bueno, es otra cosa. ¿Quiénes han tenido problemas de enfermedad? ¿Contigo, con tu familia, con tus seres queridos? Ahí sí nos vemos acá arriba, ¿verdad? ¿Sí o no, verdad? Especialmente si tienes una operación y no tienes dinero. Un hermano me estaba comentando, pastor, estamos orando 3 veces a un muchacho, le están pasando la operación de una operación en las vértebras. Los insumos primero. Es complicado. Es complicado. Y a veces esas necesidades se vuelven el centro de nosotros. Sacamos a Dios de nuestras vidas, del centro que debe de ser, y entonces comenzamos que esa necesidad viene a ser nuestro centro. Y es allí donde suceden ejemplos como estos. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 16, versos 2 y 3. Éxodo capítulo 16, versos 2 y 3.
Usted está apurado, hermano. ¿Sí? Ok, el silencio otorga, dice. Éxodo capítulo 16, verso 2 y verso 3. Un primer ejemplo vamos a utilizar al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Conoce la historia del pueblo de Israel? Dios los amó y los ama. ¿Dios tuvo misericordia de ellos? Si no los hubiera consumido. Ya estaba a punto de decir, ¿sabe una cosa? Voy a sacar a todos estos y me voy a buscar otro pueblo. Y Moisés dice, ¡Señor! Cuando se escribió este libro, obviamente es una historia que había pasado. El pueblo de Israel en esos momentos estaba en esclavitud. Literalmente eran esclavos. Literalmente tenían cadenas. Literalmente tenían que trabajar todo el tiempo, ni siquiera para sus beneficios propios. Era para el imperio. Y presta atención a lo que dice. Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? ¿Están conmigo? Capítulo 16, verso 2 y verso 3. ¿Sí? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? ¿Contra quién? En el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿No entiendo? No lo entiendo ahora porque tengo otra perspectiva. Pero sí los entiendo cuando tuve otra perspectiva, humanista y carnal. ¿No estaban esclavos? ¿No estaban sufriendo? Que tuvieron que clamar a Dios y Dios los escuchó en su clamor y dice, ya los voy a sacar. Y cuando los saca, entonces ahora comienzan a murmurar contra Dios. Claro, pastor, pero seamos honestos, humanamente, no tenían agua. Sí, pero tenían que esperar. ¿Y tú crees que Dios no sabía que querían agua? Pastor, seamos honestos, no tenían que comer. Y tú sabes, y tú conociendo a Dios o sabiendo un poquito de conocimiento, ¿no crees que también sabía Dios de que en el desierto donde los iba a llevar no había alimento y Él tenía que darles? ¿Por qué se quejaron? ¿Por qué murmuraron? Y lo hacen vez tras vez, vez tras vez. Lo hacen con pan, lo hacen con agua, lo hacen con carne, lo hacen en el desierto, lo hacen aún en la tierra prometida de Dios. Es sencillo. Quitaron su centro. Su centro ya no era Dios. Su centro eran sus necesidades. Algo más extraordinario es que en Números capítulo 21, verso 5, por el tiempo y la lectura, anótalo solamente, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se refiere este pan tan liviano? ¿Tú qué conoces? ¿A qué? Maná. Ahora, recordemos varias cositas. El pan no se llamaba maná. La palabra maná en el hebreo significa, ¿qué es esto? Y nosotros lo conocemos como, ¿no? Maná. Es como si estaríamos en la panadería y le decimos, dame una canilla, un campesino y el pan maná. Lo conocemos como maná, pero es una pregunta, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían esto. ¿Pero te has dado cuenta lo que dice acá? Este pan tan liviano, estamos hastiados de este pan, este maná, ¿qué es esto? Bueno, al primero cuando comenzó a caer dijeron, maná, ¿qué es esto? Y se quedó con ese nombre. Pero ya todos los días, dice ya, es un fastidio. Esta es la perspectiva humana. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál sería la perspectiva de Dios en cuanto a este pan tan liviano, tan fastidioso? ¿Dios qué pensaba de este pan? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Era provisión?
El Israel decía, este es fastidio, pan liviano. Pero Dios, ¿qué pensaba de su pan? Pan del cielo, provisión del cielo. Acompáñame a Salmos, capítulo 78, verso 24 y verso 25. Salmo 78, verso 24 y verso 25. Salmo 78, verso 24 y verso 25. ¿Está conmigo? ¿Lo encontró? Lea conmigo, por favor. E hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen. Para el pueblo de Israel, ¿cómo lo tomaban? Un fastidio. ¿Pan qué? Liviano. Esa es una canilla, eso no es como un campesino. Ese no es como un... ¿Cómo se llama el otro que es? Gallego. Eso es otra cosa, ¿no? Pero quiero un pan que pese, pues. Dice, maná que comiese. Y les dio trigo de los cielos. ¿Puedes imaginarte eso? Sin el cielo no hay trigo, no hay cosecha, pero les dio un maná especial. Pan. ¿Te has dado cuenta cómo nosotros minimizamos las cosas de Dios? A ese pan liviano que Dios nos da, a esa canilla que nosotros le llamamos, a esas caraotas, a esa familia que Dios nos ha dado por el regalo de Dios, con sus imperfecciones, con sus cosas, a ese sueldo que tenemos, a esta iglesia que tenemos, que no es perfecta, a este servidor suyo, a este hermano que está a su derecha, a su izquierda. ¿Sabes qué le llamamos? Pan liviano, hastiado de estas cosas. Pero en la perspectiva de Dios era un pan de nobles. En la perspectiva de Dios era algo celestial. ¿Te has dado cuenta cómo cambiamos nuestro centro por las cosas que nos ocurren? Y que pareciera que estamos en nuestro derecho. ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque nos paramos en nuestra propia prudencia. Muchas veces acompañado con conocimiento, razonamiento bíblico, y lo mezclamos. Es como una filosofía. ¿Sabes que la filosofía es una mezcla de argumentaciones, de creacionismo, humanismo, religión, etcétera, etcétera? Es una mezcla. De ahí sale la filosofía. Por eso es que la filosofía es bien complicada. Cuando tú hablas con un filósofo, tienes que darte cuenta, tratar de entender todas las palabras. Tú no puedes simplemente pasarlas así como así. Y hay personas que en sus argumentaciones pareciera que está en la razón, pero que no tiene la razón. Para esto tenemos una Biblia. Es interesante que hay una persona que dice, yo sé que usted me va a sacar ahora la Biblia. Es que tengo que sacarla. Yo sé que usted se va a defender ahora con sus conocimientos bíblicos. Es que tengo que hacerlo. Porque si no, entonces, ¿quién tiene la razón? Y esta es la única regla de fe y práctica. Si no, ¿para qué estamos entonces? ¿Te has dado cuenta cómo cambiamos el centro? Entonces, cuando estamos pasando necesidades, en vez de refugiarnos en Dios, en vez de tener satisfacción con Dios, comenzamos a centrar. Murmuramos, hablamos y muchas cosas, otras cosas más. Otro ejemplo de esto, rápidamente, en nuestra atención personal, bien interesante. Mateo capítulo 16, verso 22. Mateo capítulo 16, verso 22. Mateo capítulo 16, verso 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué cuadro vemos aquí de la historia?
El Señor Jesucristo está ya en los últimos días, va a ir a la cruz, y su gran discípulo, el que se va a encargar de sus ovejas, el discípulo que tiene el don de hablar, de la ciencia, de predicar, le dice: Señor, esto no va a ocurrir, piensa en ti, no tienes compasión de ti. Y esta palabra que encontramos acá, reconvenir, está hablando de ponerse sobre, está hablando de una censura, implica prohibición. En otras palabras dice: ponte tú encima de la comisión, ponte tú encima de la misión, porque constantemente dice: he venido para morir. El Señor Jesucristo, he venido, en algún momento tú lo entenderás, esa es su misión. Entonces Pedro, su amigo del alma, su discípulo que está allí, le dice: piensa en ti, vas a sufrir. ¿Cuántas personas no son así? ¿Te vas a meter en este problema? Piensa en ti, en tu familia. ¿Qué vas a ir otra vez para allá? ¿Para que te maltraten? ¿Para que hagan ta? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Versículo 23. Pero él entonces, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo ejemplo. Esta vez vine con mucho temor y temblor. Créemelo, Dios es mi testigo. Muchos años vengo con mucho entusiasmo, con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque tengo que enfrentar. Tengo que cumplir la comisión. Nadie me envió acá, un hombre o una organización. Quien me llamó y me envió fue Dios. Y a Él voy a dar cuentas. Y al que tengo que decir que sea Satanás, que sea Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Nehemías dijo: ¿un hombre como yo ha de ocultarse en el templo de Dios? No, Señor. Es difícil, complicado. Pero el Señor Jesucristo dice: quítate delante de mí. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te has dado cuenta? Pedro no era mala gente. Pedro no quería ser un tropiezo, no quería ser el trabajo de Satanás. Seamos honestos, ¿quién cree esto? ¿Alguien que lo cree? Porque si quería hacer el trabajo de Satanás, créeme que no estaba dentro de los planes de Dios y no habría ni siquiera ningún escrito de la palabra de Dios de Pedro. El problema es que su centro fue diferente. ¿Me estás comprendiendo? Su centro cambió. Y al momento de cambiar, todo cambió. Tropiezo. ¿No recuerdas la historia de una mujer que estaba en Betania? El Señor Jesucristo estaba en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, y estaban ya en la mesa para comer, y esta mujer trajo en alabastro un perfume muy costoso y se lo derramó en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. La gente, los discípulos, comenzaron a decir: ¡qué desperdicio esto! Esto se pudo vender por 300 denarios, todo un sueldo de un año, y darse a los pobres. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Cuál era el centro de la mujer? Jesús. ¿Cuál era el centro de esta mujer? Adorar. Todo lo que ella tenía no costaba tanto: la honra, la magnificencia, el poder.
y lo derramó. Pero otros que no tenían el mismo centro dijeron: ¿el Señor Jesucristo por qué no le llamó la atención a esta mujer que hizo este desperdicio? Dímelo. La respuesta del Señor Jesucristo fue: déjenla, no la molesten, porque ella ha hecho una obra que cada vez que se predique el Evangelio, su obra siempre resaltará. Posteriormente, en un pasaje paralelo de Juan capítulo 12, encontramos que esos discípulos, porque también fueron los discípulos y fueron otros hombres, pero quien pensó y quizás dijo estas cosas y que las entendió el Señor Jesucristo fue un fulano llamado Judas Iscariote. Ya sabes, ¿no? ¿Por dónde venimos? Este Judas Iscariote era muy bien piadoso, bondadoso, misericordioso. Amén. ¿Qué Biblia lees, hermano? Era un traidor. Y no solamente un traidor, era un ladrón. Porque él llevaba la bolsa y sustraía de la bolsa. Ya sabemos cuál era su centro. Mi mensaje todavía sigue. No tengo el tiempo. ¿Cuál es tu centro? Yo sé que cuando tú comenzaste y yo comencé, nuestro centro estaba muy claro. Nuestro objetivo y nuestro plan era muy claro. Por eso servíamos. Por eso amábamos. Por eso dábamos. Pero en el transcurso del tiempo ocurrió algo. Cambiamos nuestro centro. Si tú lo tienes todavía ahí, sigue. Dios no comparte con nadie su gloria, su honra, su magnificencia, su poder y su victoria. Pero si por X de las cosas de la vida, necesidades, personas, no sé, cambió tu centro, te invito que ahora no salgas de este lugar sin colocarlo nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu centro sea Dios, todas tus necesidades serán satisfechas. No habrá a quién quejarnos y de qué quejarnos. Habrá que colocar excusas y murmuraciones. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y lo más hermoso de todo es que a los que aman a Dios, ¿lo crees? Es fácil cuando todo va chévere. Y tú dices, gloria al Señor, cuando la billetera te pagaron, gloria al Señor. Pero cuando las cosas no van bien, qué complicado es decir, Señor, creo que todas las cosas ayudan a bien. Te invito por favor que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permite, Señor, que este mensaje de este servidor tuyo pueda ser utilizado por tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra pueda caer en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda utilizar estos versículos bíblicos, las frases, las palabras, correctamente, Señor, para que traigan instrucción a tu iglesia, que traigan congoja, que traigan, Señor, arrepentimiento, que traigan un buen fruto.
trabaja en nuestras vidas como siempre lo has hecho. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos orando, nadie está viendo.